para exigir al gobierno que incremente el presupuesto destinado a educación pública. Total de 120 estudiantes. Sí, recorrimos cerca de 55 kilómetros. Salieron a manifestarse por el incremento de la matrícula para el próximo año. Aseguran que aproximadamente subió en un 10%. El joven colombiano se encuentra en una encrucijada para ingresar a la universidad. Por un lado, la universidad pública, a la que ingresa solo un pequeño porcentaje de los jóvenes que deciden presentar. Por otro, las universidades privadas, con las que se endeudan casi de por vida a través del ICETEX. Una ley 30 que regula el presupuesto de las universidades públicas y el crédito condonable para las universidades privadas, entre otras cosas, y a esto se suma la creciente centralización en cuanto a la oferta y calidad de los programas educativos. Todo ello con consecuencias en la calidad educativa y en la calidad de vida del estudiante, quienes se enfrentan a diario a incidencias en ámbitos sociales, económicos y profesionales, lo que los ha llevado desde hace más de 10 años y con más fuerza desde 2018 a alzar su voz. Toda esta realidad y qué oportunidades ofrece el nuevo gobierno a continuación. Aquí se supone que existen las universidades públicas, ¿cierto? Y que hay pues como algunas garantías que permiten al estudiante pagar cero en su matrícula. Sin embargo, pues como que han habido ciertas, no sé, directrices que indican según el estrato, no sé si en Venezuela también es con estrato, no, ok, es con estratos, entonces a partir del estrato 3 en adelante, las personas deben empezar a pagar mucho más en la matrícula. O bueno, incluso personas de estrato 2 y 3 tienen que empezar a pagar como 200 o 300 mil pesos en adelante. Y una persona que conocí hace poco de Venezuela me comentó que vino a estudiar aquí en la Universidad de Antioquia y cuando le entregaron cuánto debía pagar de matrícula al semestre, era la tarifa máxima. O sea, 6 millones de pesos. Entonces, sí es una cosa muy compleja y si hablamos de una gratuidad en la educación, realmente no es una gratuidad en la educación. Bueno, yo quisiera comentar algo y es que entre instituciones técnicas y tecnológicas hay más de 200 entre públicas y privadas, sin embargo hay nada más 33 universidades que son exclusivamente públicas, ¿sí? Cerca del nada más el 10% de las personas que se presentan a la Universidad de Antioquia, a la Universidad Nacional, logran acceder a la educación, que ya sabemos que no es una educación precisamente gratuita, y el resto tiene otras posibilidades de crédito condonable por medio de una plataforma llamada ICETEX, generada y regulada por la Ley 30, vamos a hablar muy seguido de la Ley 30, y estos son la verdad créditos impagables a 10 años, en universidades que el semestre cuesta 16, 17 millones de pesos. Para hacer un contexto, son más o menos 10 salarios mínimos mensuales vigentes, ¿sí? Es un costo bastante elevado para eso, y ahí empieza a acumularse intereses, entonces es una deuda casi impagable para un profesional de una universidad privada, una persona empobrecida, con necesidades, que tiene que enfrentarse a un mundo laboral que les paga un mínimo, poco más de un mínimo, porque los salarios no son muy elevados, y a su vez enfrentar una deuda por 10 años con los intereses supremamente elevados con los que financia su educación superior. En este ejercicio, la universidad se ha visto en la necesidad y con la obligación de buscar fuentes propias para conseguir sus recursos, y cerca del 45% de los recursos que tienen actualmente son conseguidos por sí mismos. O sea, tienen que salir a venderse, ¿sí? ¿Eso qué nos quiere decir? La universidad sale a venderse por medio de cursos de extensión, o sea, hay un recorte de los programas académicos, se ignoran muchas herramientas como para el desarrollo de la vida profesional y se le vende al estudiantado como una mercancía. Porque hay una necesidad fuerte en programación, no se te entrega dentro del pregrado, sin embargo los sábados puedes pagar 300, 400, 500 mil pesos por un curso que da la misma universidad. También se debe hablar de una cierta
centralización de la educación, puesto que si uno se pone a analizar estratégicamente, las universidades, las mejores universidades están ubicadas en la región andina de Colombia, en Medellín, en Bogotá, en Manizales, no sé, en Bucaramanga. Entonces, claro, las personas que viven en las zonas que, digamos, pertenecen a las periferias, que son los llanos, la Amazonía, el Putumayo, y ya en la zona Caribe, pues como que van a tener más dificultades a la hora de ingresar a la educación pública y sobre todo de calidad. La residencia estudiantil en un país precisamente tan centralizado es un elemento fundamental para esas condiciones materiales adecuadas y suficientes para que se desarrolle el pregrado. Lo mismo, el alcance de los almuerzos, los bonos alimenticios, el transporte. Algo pues como que ha sido muy debatido a las administraciones de las universidades es quizá pues como la realización de estos protocolos de violencias basadas en género, que a la final pues como que si bien se construyen algunas rutas que son insuficientes, pues como que muchos de los casos se archivan porque no tienen una validez fiscal o pues de la fiscalía, para que sea como más acorde a lo que estamos hablando. Entonces pues como que también es un asunto que aún se trabaja y que ojalá pueda pues como seguir prosperando y que las organizaciones estudiantiles que tenemos pues como cabida dentro de las universidades podamos hacer veeduría del cumplimiento de estos protocolos. Yo diría que sin duda el nuevo gobierno abre la posibilidad de que se empiecen a desarrollar estas reformas. Sin embargo, como lo comentaba Mariana anteriormente, se hayan más organizaciones estudiantiles que en este momento tienen su cuota política, por decirlo así, dentro del gobierno. Las que están vinculadas con un partido político y no se ha hecho este llamado de manera amplia a la reforma a la Ley 30. En este momento, la propuesta del SUBE, pues, y es la que, de la mano de la intención pues, de la ley de Jennifer Pedraza y Dariel Ávila, más ha caminado dentro de la opinión pública, ignora bastantes cosas, y es que habla casi exclusivamente de la base presupuestal. Y lo que les comentaba anteriormente, la autofinanciación de la universidad tiene implicaciones de género, tiene implicaciones muy fuertes en temas de género, tiene implicaciones muy fuertes en cuanto a la privatización de la universidad, en cuanto a la autonomía universitaria, de la modificación de los pensum, por ejemplo, que van más al interés del estudiantado. En este momento en esta universidad estamos en la necesidad latente de modificar el pensum de economía, sin embargo no se puede, ya que la directriz de la universidad es no podemos aumentar un semestre más, tiene que ser exclusivamente 9 semestres. Para la reforma del SUBE es exactamente lo mismo, que lo pague el estudiantado, que lo paguen las familias, a que lo pague el Estado, porque representará ya nada más el ingreso. Y la política de gratuidad, bueno, no es de gratuidad, la política de subsidio a la demanda tiene implicaciones sociales muy fuertes para las familias, y eso no se contempla en la reforma que más ha avanzado en este momento. Sin embargo, la idea es seguir articulando, seguir trabajando de la mano con el gobierno nacional, y si no se nos abre el espacio, abrirlo un poquito por la fuerza para que se den de manera amplia discusiones y que la reforma sea efectivamente integrada a la Ley 30 y no exclusivamente a la modificación de la base presupuestal de las universidades. Claro, y nosotros pues como estudiantes del sector urbano del Congreso de los Pueblos, también pues como que tomamos la postura de que si bien vamos a seguir teniendo una mirada crítica frente a lo que se hace dentro del pacto histórico, vamos a seguir teniendo incidencia y compromiso con lo que se plantee desde el gobierno, porque pues también la construcción de partir desde los esfuerzos institucionales.